Estoy muy contento de iniciar esta serie de seminarios y mesas redondas, ¿no? Donde contamos con la asistencia de panelistas de primer nivel. Para nosotros es algo muy importante tener este tipo de eventos y, ¿qué les puedo decir, no? Estamos muy orgullosos de que nos puedan acompañar. Muchas gracias. En esta mesa redonda en particular que se llama Vacunas Anticovid, mitos y realidades, y que nos va a apoyar a moderar el maestro en ciencias Iván Calderón. Él es graduado de la UNAM y es especialista en asuntos regulatorios. Él trabajó en la COFEPRIS en la Comisión de Autorización Sanitaria. Pues adelante. Buenas tardes. Me parece que el moderador tuvo un percance, pero ahorita vamos a empezar para no hacerlos esperar más. Les agradecemos mucho su presencia. Voy a empezar presentando a los panelistas. Tenemos al doctor Constantino López Macías, inmunólogo formado en la UNAM, jefe de la Unidad de Investigación Médica e Inmunoquímica del Instituto Mexicano del Seguro Social, profesor en la Facultad de Química, y él se dedica al estudio de los mecanismos implicados en la generación de inmunidad de larga duración y su uso en el desarrollo de vacunas. Tenemos también al doctor Alejandro Sánchez Flores, investigador titular A, Universidad Nacional Autónoma de México, secretario de la Academia de Ciencias de Morelos, experto en genómica y bioinformática. Tenemos a la QFB Carol Perelman, graduada de la UNAM, divulgadora de la ciencia, ganadora de medalla oro en Olimpiadas de Química Nacional y bronce en Olimpiadas Química Panamericanas, premiada con tercer lugar en Periodismo de Ciencia por Comecit, miembro de la Sociedad Mexicana de Divulgadores de la Ciencia y la Técnica y de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, estudió medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM y el programa de maestría y doctorado en ciencias bioquímicas en esta misma universidad, profesor del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conduce la serie Hipócrates II en Radio UNAM y es vocero de la Comisión Especial de la UNAM para COVID-19. A la doctora Rosalind Lemus Martin, doctora en biología molecular por la Universidad de Oxford. Tiene más de una década de experiencia en investigación en distintos centros de investigación y empresas, 100 mujeres líderes de la nueva generación de la región norteamericana en 2019 y actualmente colabora con distintas iniciativas internacionales para el desarrollo de vacunas y medicamentos contra COVID-19. Quiero agradecerles a todos los panelistas por su tiempo, por el espacio que nos han brindado. Este evento tiene como finalidad más bien despejar nuestras dudas acerca de las vacunas anti-COVID. Le voy a ceder la primera pregunta al doctor Alejandro. En la primera pregunta al doctor Alejandro, él nos va a hablar y más bien acerca de la caracterización genómica del virus. Nos va a dar un panorama acerca de esto. Si lo podemos escuchar, por favor, doctor. Claro que sí, muchas gracias, Katy. Pues antes de hablar de las vacunas, es muy importante saber cuáles son los logros o los fundamentos básicos que nos permitieron tener un desarrollo de esta vacuna o de las vacunas que hay ahorita contra SARS-CoV-2, que es el virus que ocasiona la enfermedad de COVID-19. Y esto es la caracterización genómica. Gracias a las tecnologías de secuenciación de ADN, los médicos de Wuhan pudieron aislar de algunos pacientes que habían presentado esta neumonía típica, algo del material genético que estaba contenido en estas muestras, y fue ahí donde encontraron un virus que reconstruyeron y que tiene un tamaño aproximado de 30,000 letras, ¿no? O sea, si pensamos en la información genética como una palabra muy grande, el virus tiene una palabra que codifica toda esa información genética en 30,000 letras más o menos. Y les voy a presentar aquí rápidamente ¿cómo se llama? Una imagen de cómo se ve el virus, digamos, de una manera pues, relativamente simplista, pero es esquemática y creo que a todos les podría servir. Díganme si pueden ver mi pantalla y les platico brevemente.
Entonces, digamos que este es un virus hecho de RNA, que es una molécula que lleva información genética y que, digamos, es la que ya está lista para ser transcrita en los ribosomas para producir proteínas. Aquí, como pueden ver del lado inferior izquierdo, o sea, esa es cómo se ve de manera esquemática el virus, que tiene proteínas que tiene sobre la membrana. Con estas interactúa con las células para infectarlas. Adentro tiene el material genético, que es una sola cadena de RNA. Y aquí pueden ver cómo se divide o segmenta la información genética. Y muchos de ustedes habrán escuchado, y en las vacunas se centran en esta proteína en particular, que es la proteína de la espiga, pero digamos que las otras proteínas que tengo aquí marcadas son las proteínas estructurales, como la proteína del spike, y otras proteínas que están en la membrana y otra que se le llama de envoltura, ¿no? Entonces, todo esto es lo que va a reconocer el sistema inmune. Y ahorita básicamente se ha puesto un énfasis muy, muy grande en la proteína del spike, porque es la llave que utiliza para entrar a las células el virus SARS-CoV-2. Entonces, si se neutraliza, esta llave queda inservible y no puede invadir a las células y por lo tanto no se puede reproducir el virus. Gracias. Si quieren alguien más tomar la siguiente pregunta. Sí, la siguiente pregunta tiene que ver con los tipos de vacunas. En este caso, le pediría al doctor Constantino que... Deme un segundo. Ajá, sí. Perfecto. Que nos hable del tipo de vacunas y de cómo se genera la inmunidad, por favor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Pues vamos a platicar un poquito de este campo, cuáles son las vacunas que están disponibles, en un pequeño resumen, y cómo se genera la inmunidad. En el laboratorio, desde que inició la pandemia, pues hemos estado trabajando con los pacientes, tratando de estudiar los mecanismos de la respuesta inmune, y bueno, estamos participando en varios proyectos de desarrollo de vacunas mexicanos, proyectos mexicanos, colaborando con estos conocimientos y con la infraestructura que tenemos aquí. Entonces, miren, generalmente en las vacunas hay muchas estrategias. Las clásicas es tener un virus activo y a través de un tratamiento químico se inactivan estos virus. Y este es el caso de la vacuna de Sinovac. Pero a veces las vacunas con estas estrategias, para otros casos, no estoy hablando de este en particular, pueden tener algunas reacciones entonces lo que se ha hecho es identificar qué partes del microorganismo son importantes para despertar la respuesta inmune, y esto se puede expresar en diferentes sistemas. Lo que se ha hecho para el SARS-CoV-2, se ha identificado el material genético, como ya nos describió Alejandro, y se ha utilizado principalmente la proteína de la espícula, la región que codifica para la proteína de la espícula. Entonces, por un lado, se utiliza el RNA, se produce RNA, que este es encapsulado, y este es el caso de las vacunas de RNA como Pfizer y BioNTech. Se encapsula en una envoltura lipídica para que pueda utilizarse. Por otro lado, se puede utilizar, transformar estas secuencias de RNA en DNA y se clonan en adenovirus. Y esto es el caso de las vacunas de Oxford, o la Sputnik V, o la de CanSino. Oxford utiliza un adenovirus de chimpancé porque tiene menor respuesta. En la población general hay menos anticuerpos para este adenovirus, porque los adenovirus causan catarros comunes y muchas personas ya tienen anticuerpos contra los vectores. Sputnik 5, B, utiliza el adenovirus 5 y un refuerzo con adenovirus 26 que llevan codificada el DNA de la proteína de la espícula. Y CanSino, la compañía china, utiliza el adenovirus 5.
Otra de las estrategias que se está ocupando es utilizar el gen de la proteína S, se clona en un baculovirus y este se utiliza para infectar células de insecto. Entonces, Podoptera frugiperda, por ejemplo, es la palomilla del maíz, y esto sirve como bioreactor que produce las proteínas, y estas proteínas, en esta tecnología, la compañía Novavax, se acoplan en nanopartículas que junto con unas saponinas que ellos han desarrollado, un adyuvante, es lo que hace este tipo de vacuna, que son proteínas de subunidades con un adyuvante. Entonces, estas son en general, obviamente hay otros tipos, pero para hablar en el caso de las vacunas que están llegando a México, estas son las estrategias. Y ¿cómo se genera la inmunidad contra las vacunas? El primer paso para generar inmunidad es inducir la respuesta inmune. Inmunidad significa protección. Entonces tenemos que entender muy bien este concepto, porque a veces se confunde que hay anticuerpos y decimos ya estamos protegidos, o hay linfocitos T, o hay una respuesta innata, y en realidad no. La inmunidad es estar protegido, y esto se debe a un conjunto del trabajo conjunto de la respuesta inmune innata, aquí representada en esta caricatura muy simplista de la respuesta inmune, por las células dendríticas. Entonces, los antígenos vacunales son tomados por las células dendríticas, son procesados y son presentados a través de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 1 a los linfocitos CD8, por ejemplo, o a través de clase 2 a los linfocitos CD4. Y estas células van, por un lado, a cooperar con las células B, que van a reconocer también estas moléculas de la vacuna, las proteínas o la molécula que lleve el agente vacunal. A través de su receptor se va a activar y va a diferenciarse en células productoras de anticuerpos o bien en células de memoria. Entonces, esta es la primera parte de la ecuación, generar una respuesta inmune, y luego el trabajo en conjunto de toda esta respuesta, tanto de los anticuerpos que van a neutralizar al virus, como de las células T que van a estar ayudando a la respuesta y a la actividad antiviral de las otras células, o las células CD8 que van a estar matando las células infectadas con el virus. Y esto es lo que generaría la protección. Entonces, como ya lo describió Alejandro, pues este virus infecta a través de la proteína de la espícula, que es reconocida a través del receptor, el AC2, y bueno, es como causa la infección. Entonces, parte de la respuesta y lo que están buscando las vacunas es generar estos anticuerpos, digo, de manera muy sencilla, porque obviamente hay células T, hay células, y el primer control de la infección pues tiene que ver con la respuesta innata, pero en el caso de las vacunas, uno de los objetivos primordiales es la generación de estos anticuerpos que se unan a las proteínas de la espícula para evitar esta unión con el receptor, y de esa manera prevenir la enfermedad. Entonces, ¿cómo se genera esta respuesta inmune inducida por las vacunas? Entonces, en el caso, cuando se inyectan las proteínas como la de Novavax o el virus inactivo, el antígeno llega a las células dendríticas, como ya lo comentamos, es procesado y presentado a los linfocitos T, el antígeno es reconocido por los B y se generan esos anticuerpos que neutralizan. En el caso de estas otras nuevas tecnologías, como es las vacunas de RNA, se inyecta el RNA que va cubierto por esta capa lipídica, y este material genético es liberado al citoplasma y utiliza la maquinaria celular para producir los antígenos. Y los antígenos los producen las propias células de nuestro organismo. Estos antígenos son liberados y entran en la misma ecuación. Células dendríticas, la respuesta inmune innata, la activación de la adaptativa, producción de anticuerpos neutralizantes. En el caso de las vacunas, como las de la Sputnik o la de Oxford, o la vacuna china de adenovirus, del adeno 5, el vector, el virus se inyecta, y este virus entra a la célula, libera el material genético que va al núcleo, y pues se transcribe y se traduce en las proteínas y entra a la misma ecuación.
Hay otro tipo de vacunas que no les mencioné, que también están hay algunos candidatos que son de DNA, que requieren una electroporación o algún sistema que ayude a que este material genético, el DNA, que está metido en un plásmido, pueda ingresar ya sea a través de la piel o del músculo a las células y esta pues va al núcleo y luego se transcribe, se traduce y produce las proteínas que van a activar la respuesta inmune. Entonces, lo importante es que estas vacunas que están en desarrollo están protegiendo. Entonces, aquí vemos la eficacia, el porcentaje de eficacia de las diferentes vacunas contra la infección, por ejemplo. Entonces vemos que en realidad son porcentajes bastante altos, previenen la entrada del virus. Recordemos que la inmunidad significa estar protegido contra la enfermedad. Entonces probablemente lo que pasa con asintomáticos son personas que reciben el virus y no desarrollan la enfermedad. Entonces están inmunes no contra la infección. Aquí está midiendo la capacidad de prevenir la infección, la eficacia contra la hospitalización. Entonces aquí vemos que también el porcentaje es bastante alto en las diferentes vacunas y algunos ya tienen datos de la eficacia para prevenir la muerte. Entonces las vacunas están funcionando muy bien en campo, por ejemplo, esta vacuna de Pfizer en Israel, pues aquí vemos la incidencia acumulada y vemos en rojo las personas que no se vacunaron contra en azul las personas que ya se han vacunado. Y esto analizaron en alrededor de 600,000 personas que ya se vacunaron contra 600,000 personas que no se han vacunado ya en el campo. Ya no es un estudio clínico con un grupo de personas seleccionadas, esto es pues todos, personas que pues tuvieron un infarto y tienen gota, o personas que tienen asma y tienen cáncer, o personas con 20,000 combinaciones como se encuentra uno en la vida cotidiana, y aquí vemos efectivamente cómo se puede reducir la incidencia acumulada de la infección, de tener COVID sintomático, de la hospitalización, de COVID grave o crítico y la muerte. Entonces está funcionando bastante bien estas vacunas. Y bueno, muchas gracias. Aquí les dejo mi correo por si también lo quieren anotar y alguien tiene preguntas más adelante. Muchas gracias, doctor Constantino. Vamos a continuar con este tema de las preguntas al final. Le recordamos que todos están, abajo vamos a encontrar la caja de preguntas y respuestas. En esa caja de preguntas y respuestas vamos a hacerlas al final. Les pedimos de favor a todos los participantes que voten por las preguntas más interesantes para que sean las primeras que se aborden y podamos ir concluyendo con cada una de ellas. Bueno, es muy importante lo que comenta el doctor Constantino y me gustaría lanzar esta primera encuesta. Una vez que hemos escuchado el tema que él exponía de las vacunas, bueno, él presentó el tipo de inmunización y el punto de vacunas y queríamos ver si esta parte, si aún existe o si existe todavía este tema de una disyuntiva en la toma de decisión de si tuvieran la oportunidad de tomar esta vacuna, ¿lo harían? Entonces voy a dejar abierta esta encuesta por unos segundos más, solamente para que tengamos un poco más del 70%, y voy a continuar con la siguiente pregunta que recordemos que ahorita Constantino nos platicaba del tema del vector, pero es muy importante que definamos qué es este vector y cómo funciona, por lo cual voy a pedir al doctor Alejandro Sánchez que nos platique un poco de este tema de vectores y cómo es que funciona mientras yo concluyo con la encuesta. Entonces, por favor, aquí me gustaría a todos los panelistas que tenemos en la mesa, pues bueno, prácticamente tenemos un tema del 95% si está de acuerdo en el tema de vacunarse. Me gustaría que al final de la sesión este 5% cambiara su opinión o pudiésemos tener esta parte de una postura diferente hacia la vacunación, sobre todo por los alcances que llega a tener. Por eso es la importancia de este seminario. En el que podamos resolver estas preguntas e inquietudes que tenemos sobre los tipos de vacunas, cómo es que funcionan y qué es lo que esperan de este tipo de vacunas. Pero bueno, no voy a quitar más tiempo, dejo al doctor Alejandro Sánchez con esta pregunta. Muy bien. En cuanto a los vectores virales, justo como explicó el doctor Constantino, digamos, muchas de las vacunas funcionan con un vehículo viral. Esto es otro virus que normalmente no causa infecciones graves en el sistema, pero además en este caso son virus que no se replican.
Son virus que una vez que se introduzcan no van a poder replicarse y solamente van a introducir la información genética que nosotros queramos. En este caso, la información que se está metiendo es la proteína del spike, la proteína de la espícula, que es del virus SARS-CoV-2, y esta es introducida a las células para que las células empiecen a producir estas proteínas, y al ser una proteína extraña, el sistema inmune empieza a reconocerla y a entrenarse de alguna manera. Y a final de cuentas, ahorita de los vehículos que tenemos son adenovirus, como explicaba el doctor Constantino. Estos adenovirus es porque ya han sido tecnologías probadas para el desarrollo de otras vacunas, en particular los adenovirus, que como explicaban causan gripes leves, pero son muy buenos llevando la información. Y en particular ahorita están circulando pues 3 adenovirus, en las vacunas se están usando 3 tipos de adenovirus. En el caso de AstraZeneca está el adenovirus, que es un adenovirus de chimpancé. Es una patente que ellos tenían ya desde hace tiempo y que aprovecharon para el desarrollo de la vacuna de SARS-CoV-2. Está el adenovirus tipo 26 o finalmente digamos, hay muchas familias de adenovirus, usan el 26. Este lo usa, por ejemplo, las vacunas como Sputnik 5. Y luego está el otro adenovirus, que es el adenovirus 5. Este adenovirus, por ejemplo, es el que más se ha cuestionado porque ya ha sido al menos entre un 20 y 40% de la población ya ha tenido contacto con este adenovirus. Y esto se sabe porque este adenovirus se empezó a desarrollar para vacunas, para otro tipo de vacunas. Entonces, había estudios previos donde se vio que en algunas poblaciones ya había cierta respuesta inmune contra el adenovirus y finalmente, pues bueno, son de las cosas que están evaluando. Cabe decir de los vectores virales que per se también generan una respuesta inmune, pero muchas veces esta no es lo suficientemente alta como para bloquear su efectividad o su eficacia a la hora de generar una respuesta inmune. Entonces, obviamente esos son vectores virales y bueno, hay otros vectores como las nanopartículas, que son la estrategia que usa Moderna y AstraZeneca. Estas son pues finalmente estrategias mucho más modernas que tienen muy buenos resultados a niveles preclínicos, incluso en fases clínicas, y que a pesar de que es la primera vez que se usa para esta vacuna, los datos que tenemos ahora son muy contundentes y son tecnologías muy seguras y muy eficaces. Gracias. Okay, muchas gracias, Alejandro, por esta explicación, sobre todo sobre los vectores. Y sí, conocer la importancia que algunas vacunas o a lo que se está moviendo hoy en día el tema de desarrollo de vacunas, que es estos sistemas nanoparticulados que ya habían sido estudiados y que ahora lo que están haciendo es incorporar esta información genética dentro de estas nanopartículas para poder tener un mejor acceso al sitio Diana. Ahora vamos a continuar con un tema súper importante que no hay que dejar de lado. Creo que todos los temas son importantes, pero este tema es el impacto del desarrollo acelerado de vacunas. Por lo que le voy a pedir al doctor Rodríguez que nos apoye con esta pregunta. ¿Qué implica un proceso acelerado en el desarrollo de vacunas? Nosotros tenemos entendido que un desarrollo farmacéutico, llámese como se llame, toma o lo que estudiamos o cuando vimos el tema de farmacología o el tema de desarrollo farmacéutico, este proceso llega a tomar hasta 20 años. En donde estamos ahora, en este punto, en la pandemia, hablemos de la pandemia, este desarrollo prácticamente se ha comprimido a menos de un cuarto del estimado con anterioridad. ¿Nos podrías apoyar con esta parte de qué implica este proceso acelerado? Claro que sí, Iván, muchas gracias. Igual saludo a los organizadores, agradezco la invitación y a los panelistas. Les voy a compartir una imagen que nos puede ayudar en esta explicación. En efecto, estamos frente a pues como a un fenómeno que nunca antes habíamos visto, ¿no? Ninguna vacuna se había desarrollado tan pronto en la historia, ¿no? Quizá la de ébola, que había estado disponible hace algunos años, que se tardó poco, pero que igual pues fueron muchos meses, ¿no? En comparación con esta. Entonces, habitualmente, como bien lo decías, Iván, estamos acostumbrados a pues a decir esto, que las vacunas pues se van desarrollando poco a poco, de manera secuencial las etapas y que pueden llegar a tardarse pues casi hasta 10 años dependiendo del proceso, ¿no? Incluso más, la vacuna contra dengue, por ejemplo,
la comenzó a desarrollar Sanofi alrededor de, pues, del inicio de los 80s y terminaron de, pues, obtener la licencia, el registro en el primer país en el 2015. Entonces, pues imagínense cuánto tiempo se trabajó en esa, ¿no? Y hay algunas que se tardaron un poco menos, pero habitualmente lo que se hace es, pues, concebir la idea y diseñar lo que se va a utilizar y comenzar a hacer algunos estudios de laboratorio, simplemente para ver si las plataformas, si los vectores y las pruebas de control de calidad van a ser factibles, si los materiales son como se está pensando, y después se hace los estudios en animales ya para empezar a ver algo de seguridad, de eficacia, factibilidad y otra vez medir la calidad del producto. Después hay una producción a nivel piloto que pues idealmente se hace en condiciones de buenas prácticas de fabricación para poder tener un material que sea susceptible de uso en un estudio clínico y se hace pues ajuste de dosis, ajuste del esquema, el número de dosis, las concentraciones, ¿no? Y se determina ahí todo lo que se va a definir ya como el producto. Y después, terminando eso, se hace lo necesario para poder tener ya quizá una producción a una escala del nivel industrial y tener material también de calidad suficiente para ser utilizado en estudios clínicos. Y ahí se ve seguridad, eficacia, y después los estudios clínicos de fase 3 más largos, ¿no? Más grandes, con ya pues varios miles de participantes. Y con toda esta información, ¿sí? Se va con la autoridad regulatoria, se le presenta el expediente, y la autoridad regulatoria revisa toda esa información y se le da luz verde y empieza la fase de uso y la fase de farmacovigilancia. Esto generalmente es secuencial, ¿no? Y hasta que termina una etapa empieza la que sigue y hay una parte de escalamiento industrial también que va dependiendo de los desarrollos. Y ciertamente, pues no se da el siguiente paso hasta que se cercioran de que el paso previo fue exitoso. Lo que vimos en el desarrollo de las vacunas contra COVID, aquí estamos reduciendo la escala, aquí es justamente un primer año que sería el 2020 y ahora el 2021, y vemos que pues a partir de tecnologías y de plataformas biotecnológicas que ya habían sido utilizadas para otras cosas, ya estaban en investigación en fases muy avanzadas. Por ejemplo, las vacunas de RNA mensajero llevaban 20 años estudiándolas para tratamiento incluso de cáncer o prevención también de algunas enfermedades. Y lo que se hizo fue adaptar rápidamente estas plataformas y hacer pues prácticamente de forma simultánea, corriendo un enorme riesgo, ¿no? Los involucrados. Se hicieron todos los estudios preclínicos en cuanto se tuvo la información suficiente para empezar los fase 1, avanzaron, se cortó la información de los fase 1 al momento exacto para poder dar el paso a los fase 2. Incluso se ha seguido recabando información y se han seguido analizando información de fase 1 y fase 2 y arrancar el fase 3 y la producción industrial ocurrió prácticamente en paralelo. Las vacunas estaban prácticamente en los refrigeradores listas para ver cómo salían los resultados del fase 3. Eso nunca antes había ocurrido así, ¿no? Entonces, lograron, pues todos los actores involucrados lograron hacer producción a nivel industrial, estudios clínicos de fase 3, que ya los hemos visto, cuando menos hicieron un corte de seguimiento a 2 meses para poder someter a las autoridades regulatorias, porque así les pidieron para, pues cuando menos 50 días de seguridad y obtener el registro para uso de emergencia. Siguen los estudios de fase 3, pero ya comenzó el uso de emergencia, que implica una farmacovigilancia muy intensa, como la estamos viendo todos los días, estamos viendo qué pasa. Entonces, quizá el secreto de esto fue pues que se corrieron unos riesgos que nunca antes se habían corrido, o sea, hacer las cosas prácticamente en paralelo, ¿no? Y lo otro es, pues justamente tener la información mínima necesaria para poder pasar a las siguientes etapas y continuar con todos los trabajos. Me parece que tengamos hoy tantas vacunas contra COVID, pues es un logro
de todos, es un logro de la ciencia, es un logro de la industria, es un logro de las autoridades regulatorias, y hay que estar todos tranquilos, contentos con eso y pues hacer que se usen las vacunas, ¿no? Todo el trabajal que se hizo el año pasado, pues no se va a lograr hasta que estén las vacunas puestas. Muchas gracias, Iván. Gracias, completamente de acuerdo en este punto. Creo que una de las cosas que los participantes deben estar conscientes es que en el proceso de obtención de una autorización de emergencia, que es como se conoce en Estados Unidos, en la Comunidad Europea, y COFEPRIS emitió, bueno, la autoridad sanitaria emitió ya un lineamiento para este tipo de autorizaciones sanitarias, ninguna se exenta de pruebas preclínicas ni pruebas clínicas. Es decir, tengan confianza de que todos los resultados que se han estado evaluando han sido a través de estudios preclínicos, como lo comentaba Mauricio, estudios clínicos, y muchas de las veces lo que se hace es juntar estudios fase 1, 2 y 3, como el caso de Pfizer, que presentó este esquema de estudios fase 1, 2 y 3, o esquemas por separado para selección de dosis. Entonces, esta parte es súper importante que ustedes como participantes sepan que deben de estar por seguros que esto no va a tener o no repercute en la salud pública. La siguiente cosa interesante, Mauricio, es el tema que ha suscitado en torno a la disponibilidad de vacunas. Entonces, en este sentido, ¿qué existe un impacto? ¿No existe un impacto? ¿O cuál es la postura que debemos de tomar cuando estamos hablando de combinación de vacunas? Ahorita yo voy a compartir los resultados. Ya tenemos aproximadamente el 60% de la votación de qué es lo que piensan los participantes, para que tú nos puedas orientar o nos puedas definir bien esta postura. Cierro la encuesta y comparto resultados. Perfecto. Bueno, como puedes ver mira, Mauricio, perdón, disculpa que te interrumpa. Tenemos un 79% que dice que existe un impacto en la combinación de vacunas, entonces dejaré que nos compartas tu punto de vista. Sí, bueno, no hay que perder de vista que estamos en una emergencia, que estamos frente a un fenómeno sin precedentes y que estamos frente a una situación de recursos finitos, limitados, y que tenemos que hacer lo que sea posible para optimizar el uso de esos recursos. No estamos como cuando vamos al supermercado y vemos 10 o 12 marcas de leches y diferentes modelos y podemos escoger el que mejor nos creamos, que nos acomoda al precio, al gusto o a lo que sea. Las vacunas contra COVID son un bien limitado, escaso, y estamos viendo justamente un problema de distribución, de acceso, y una de las formas para contender contra esto justamente es la intercambiabilidad entre los productos, ¿no? En principio, y lo vimos con lo que presentó Constantino y lo que ha estado diciendo Alejandro, pues necesitamos que haya inmunidad contra la proteína spike, contra la espícula, la espiga, como le querramos llamar, para evitar que el virus se pegue, para evitar que el virus entre, cuando menos, lo más que se pueda, ¿no? Frenar eso. Entonces, prácticamente todas las vacunas estimulan eso, producen eso. Entonces, de entrada, el razonamiento de combinar o de hacer esquemas con diferentes vacunas, pues es lógico porque, digamos, sería como algo natural, porque pues todas están generando respuesta inmune contra el mismo virus prácticamente, contra casi la misma región del virus, la misma parte del virus. Entonces, pues una de las opciones para aumentar la disponibilidad de vacunas sería hacer esta intercambiabilidad, que ya lo hacemos con otras vacunas que se ponen en el esquema regular. O sea, hay varios estudios ya que demuestran, por ejemplo, la intercambiabilidad entre las vacunas de rotavirus o la intercambiabilidad de las vacunas de sarampión, ¿no? O las de algunas otras, la de tosferina, que puedes poner una y hacer el refuerzo con otra y finalmente estás metiendo en esa zona de protección a la persona. Se están corriendo, cuando menos hay 3 estudios que se están evaluando para ver las combinaciones: Pfizer con Astra con Sputnik, Sputnik con CanSino, ¿no? Para que, pues ahora sí que con la que se pueda, si lo demuestran los estudios clínicos, pues con la que se pueda completar el esquema. Además de esta estrategia, se está también estudiando
Por ejemplo, si a los que ya les dio COVID, pues solo darles una dosis, ¿no? También esa es una de las estrategias para no, pues para poder ahí liberar dosis para que más gente tenga la primera dosis, o aumentar el tiempo entre las dosis para dar más chance y más tiempo para poner la primera dosis a más personas, ¿no? O modificar la dosificación. Por ejemplo, los de Moderna están haciendo un estudio clínico en el que están evaluando la mitad de la dosis. Entonces, todas estas son estrategias, y regreso con lo que empecé esta respuesta, porque estamos en una situación de emergencia. No se trata de a ver quién hace más dinero y más dosis. No. Es saber cómo le hacemos para poner más vacunas y proteger lo más que se pueda. Entonces, con eso lo cierro. Digo, simplemente hay que esperar los resultados de los estudios clínicos que están evaluando esto, y que no nos sorprenda si de pronto se hace con el sustento científico, porque pues es una de las estrategias. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, justamente recordemos que se acaba de publicar por parte de AstraZeneca el tema de la eficacia cuando el periodo de vacunación se extiende y que ha demostrado una mayor eficacia. Bueno, estos datos se acaban de compartir a la comunidad científica. Y aunado a esto, entra un tema que mencionaba Mauricio y que ha mencionado nuestros participantes anteriores, los panelistas anteriores, el tema de estudios clínicos. Siempre es un tema que tenemos en desarrollo de medicamentos, y vacunas evidentemente no es una excepción porque es un producto complejo. Una de las cosas importantes, indispensables, es conocer la diferencia entre efectividad y eficacia. Entonces, para lo cual nos va a apoyar en este caso. Bueno, voy a pedir que Carol nos apoye con esta pregunta, mientras nosotros tenemos la encuesta abierta con los participantes, donde la pregunta sería, en palabras sencillas, ¿podrías describir esta diferencia entre efectividad y eficacia? Cierro la encuesta con el 50% de los votos, que supongo que es representativo, y la comparto. Entonces, en este caso tenemos aproximadamente... Tenemos chamba entonces que hacer. Exacto, tenemos un 57% que sí, pero creo que el tema en esta mesa, y lo más importante, como se llama la mesa, era mitos y realidades. Es importante enfocarnos a estos que no conocen esa parte entre efectividad y eficacia, y por favor, ¿nos podrías aclarar este tema? Claro, gracias a todos, y me da mucho gusto estar con ustedes. No es lo mismo, eficacia y efectividad parece ser lo mismo, pero sin duda no es lo mismo, y la diferencia es el contexto. En una estamos hablando de condiciones ideales y de estudio de fase 3, y en la otra estamos hablando de la prueba de la vacuna, enfrentarlo en poblaciones. Vamos a ver, voy a presentar mi pantalla para hablar un poquito más a fondo de esta diferencia. Veamos, ya habló tanto el doctor Constantino como el doctor Mauricio de cómo las vacunas fueron desarrolladas y además cómo es que así funcionan, ¿no? Sabemos, por ejemplo, y esto es una gráfica que sacó en diciembre la revista Nature, y se ve cómo bajan los casos en Inglaterra de difteria en cuanto comienza la vacunación. Incluso también vemos esto en Irlanda, por ejemplo, paperas, cómo baja. ¿Qué estamos viendo aquí? Vemos que la vacunación es una estrategia extraordinaria de salud pública para controlar y en algunos casos también erradicar enfermedades infecciosas. Después del agua potable es la mejor estrategia de salud pública que tenemos, y más en la emergencia que estamos viviendo. Pero, ¿qué es esto de eficacia y qué es esto de efectividad, ¿no? Porque si bien decían mis colegas aquí en el panel, para lograr acabar con la pandemia, vamos a requerir esta inmunización, hacer menos susceptibles a las personas y que el virus no encuentre a quién contagiar para poder bajar la circulación en la población. Espérenme, ok. Quiero hablar primero de 4 pilares en las vacunas. Las vacunas se dan a personas sanas, para empezar con ese tema. O sea, no podemos dar algo que pueda hacer un daño mayor a una persona. Tiene que ser puesto con seguridad, ¿sí? Como damos las vacunas a personas sanas, tienen que al menos obedecer la seguridad en primera instancia. En segunda instancia, la inmunogenicidad. Tenemos que ver que realmente promueven una respuesta inmunológica, y la reactogenicidad. Estos 3 puntos primeros
son los que se ven en las primeras fases, en la fase 1, en la fase 2 y también en la fase 3, donde se mide que los efectos adversos no sean importantes, que sea, obviamente, el beneficio sea mayor que el riesgo, la inmunogenicidad, esto se mide desde modelos animales preclínicos hasta también en las fases, si genera o no anticuerpos neutralizantes y células de inmunidad, las células T, y cuál es su reactogenicidad. Cuando yo me aplico la vacuna, cuáles son los efectos al día siguiente, como ya sabemos, calentura puede ser y tener dolor en el brazo. Pero esto, la eficacia, es lo que se mide en fase 3. En fase 3 se toma un grupo de voluntarios importante, por ejemplo, en el ejemplo de Pfizer fueron 44,000 voluntarios, a la mitad se le dio placebo, a la mitad se le dio la vacuna y entonces se dejó que estos voluntarios puedan tener una vida normal, que salieran a tener su vida. Y en esta experiencia, después de tener 170 casos positivos de COVID-19, es cuando se evalúa esa eficacia. Cuando se reportaron 170 casos positivos de COVID-19, es cuando se abren los sobres, digamos, porque estos estudios se hacen no nada más randomizados, sino también doble ciego, donde no saben las personas si están recibiendo placebo o la vacuna, y entonces se evalúa la eficacia. Y la eficacia se evalúa de la siguiente forma. 162 personas, 162 voluntarios presentaron síntomas de COVID-19 y además eran del grupo de placebo, contra 8 que presentaron síntomas de COVID-19, desarrollaron la enfermedad de COVID-19 y eran del grupo de vacunados. Se hace esta resta de 162 menos 8 y se divide entre 162 por 100 y entonces se da la eficacia. Pero entonces, ¿qué es la efectividad? Bueno, la eficacia, además aquí hay una pregunta muy importante, porque eficacia ¿para qué? Veamos, esta es una diapositiva que quería enseñarles. ¿La eficacia para qué? Esa es la gran pregunta. ¿Eficacia para prevenir casos sintomáticos? ¿Eficacia para prevenir hospitalizaciones? ¿Eficacia para prevenir muertes? ¿No? Por eso es muy difícil comparar a las vacunas entre sí, porque su eficacia no es comparable, porque su medición y también su definición de casos leves de COVID-19 difieren un poco no nada más en su temporalidad, porque fueron hechos en diferentes tiempos y diferentes espacios, sino además se hicieron diferentes preguntas. Pero a grosso modo, si podemos ver, todos protegen contra la hospitalización al casi 100% y todas estas vacunas que han sido autorizadas para uso de emergencia protegen contra muertes por COVID-19. ¿Qué vemos, por ejemplo, lo que sucedió en Israel? Israel pudo vacunar a la mayoría de su población con una sola vacuna, con la vacuna de Pfizer, porque Pfizer hizo este convenio con Israel para poder tener los datos de efectividad. Ya tenía los datos de eficacia de los resultados de fase 3 de su estudio controlado, pero quería verificar que esa eficacia tenía sentido con la efectividad en población, porque no es lo mismo administrar una vacuna en voluntarios que están monitoreándose, que reciban la segunda dosis en el día 21 exactamente, contra una población con todas las irregularidades y con todas las variables que pueden jugar. Y entonces lo que se encontró es, aquí está en hebreo, porque es del Ministerio de Salud de Israel, pero aquí lo que dice es que la efectividad a los 7 días de aplicación de la segunda dosis era del 91, de la segunda dosis es 91.9% y a los 14 días de la segunda dosis era 95.8% para prevenir casos leves de COVID-19. Entonces la efectividad fue consistente con la eficacia. Y aquí en el último renglón vemos, por ejemplo, cómo Pfizer protege y previene casos de COVID-19, muertes de COVID-19 en 98.9. Y lo que significa la eficacia no es que de cada 100, 98 van a estar a salvo, sino habla de un riesgo, de que el riesgo de desarrollar COVID-19 disminuye en un 98%, o el riesgo más bien de morir por COVID-19 disminuye en un 98%. Entonces, teniendo vacunas seguras, con todo lo que explicó el doctor Mauricio, de cómo fue el proceso tan riguroso de hacer las fases clínicas, podemos ver después cómo es la eficacia. Y entonces podemos ver, esto también es cómo se desarrolló la vacunación en Israel y se fue siguiendo de una manera muy meticulosa y vemos cómo van bajando los casos
tanto en mayores de 60 años como en menores de 60 años, a través del tiempo con la segunda vacuna. Estos resultados son la eficacia. Y una cosa importante es, por ejemplo, hay una gran pregunta de que si las vacunas son eficaces en prevenir la transmisión. Y eso es la diferencia entre prevenir la enfermedad y prevenir la infección. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los asintomáticos pueden no tener la enfermedad y sí tener la infección y poder contagiarlo. Hemos visto, eso es una de las características de COVID-19. Pero lo que no sabemos aún es si las vacunas, porque esa no fue una pregunta que se hizo en fase 3, entonces no tenemos aún la respuesta, pero en la población sí estamos viendo cómo ha disminuido la transmisión gracias a las vacunas. Entonces, básicamente, resumiendo el mensaje, es la eficacia es una medida que se hace en situación ideal, en ensayos clínicos, mientras que la eficacia es ya lo que se ve realmente cómo se comporta la vacuna en la población. Muchas gracias, Carol, por esta explicación sobre el tema de cuando tenemos un estudio controlado y versus cuando tenemos la evidencia real, ¿no? Entonces, este tema que es un gran tema en boga hoy en día con el tema de medicamentos y el tema de vacunas no es la excepción. Aunado a este tema de efectividad, eficacia, voy a pasar a un tema importante que es el definir cómo es que la administración es en una o dos dosis. Entonces, voy a pedir a la doctora Jocelyn que nos apoye con esta pregunta. ¿Cómo es que definen? Nos platicaba Carol ahorita el tema de efectividad y eficacia, el tema de estudios controlados, pero ¿cómo es que se define este tema de una administración o más? Hola, ¿sí me escuchan? Te escuchamos perfectamente. Sí, perfecto. Perdón, solo es Roselyn con R, no Jocelyn, pero está bien. No, no te preocupes, Iván. Pues básicamente, ¿cómo se definió esto? Esto, como lo explicó bien Carol, en las diferentes fases, de hecho la fase 1 es la clave para determinar la dosis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se evaluó? En la primera fase, cuando se probaron las primeras vacunas, se encontró que había una respuesta inmune relativamente débil, ¿no? Se evaluó que a pocas semanas después de que las personas habían recibido la primera dosis de la vacuna, la respuesta inmune era relativamente débil, ¿no? Entonces, por eso se decidió poner una segunda dosis, ¿no? Como un refuerzo para provocar una reacción más fuerte, ¿no? Y entonces ya las siguientes fases, obviamente se siguió con esas dos dosis, ¿no? Que realmente ya lo que se midió en la fase 2 y en la fase 3 fue con el esquema de 2 dosis. Entonces, así es como se determinó. Y ahora, la mayoría de las vacunas, de hecho, que están ahora con aprobación de emergencia, son de 2 dosis. Las únicas que son de una dosis hasta el momento son la de Johnson & Johnson y la de CanSino, que son las únicas que se probaron. Y en este caso, las que son de una dosis, ¿qué es lo que se evaluó? De la misma forma, se evaluó que con una sola dosis ya se producía una respuesta inmune relativamente alta, ¿no? Más alta que si se diera que ya con la segunda dosis, de hecho, era mucho más alta, entonces se prefirió escoger solamente una dosis, ¿no? En el caso de Johnson & Johnson. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que las personas que tienen, en el sistema inmune, la primera dosis, que es lo que va a inducir las células B, ¿no? Que explicó Constantino. Entonces, esas células B se van perdiendo conforme pasa el tiempo, ¿no? La respuesta fuerte, la que va a durar más, obviamente, la respuesta de las células T, las células de memoria, etcétera, que esas se obtienen más cuando se tiene el refuerzo de la vacuna, ¿no? Entonces, prácticamente la segunda dosis actúa como un refuerzo para que las personas tengan una respuesta inmune mucho más fuerte, ¿no? Entonces, es por eso el esquema. Pero como lo mencioné, eso se estudió como tal en las fases. Ahora, también lo que comentaba Constantino, que es importante mencionar, es, la respuesta inmune, por ejemplo, se está observando, y esos estudios, son preliminares, todavía no se han publicado, pero se está observando que personas que ya tuvieron COVID-19, que ya presentaron la infección, cuando se inyectan con la primera dosis, por ejemplo, de Pfizer o de Moderna, la respuesta inmune a nivel de anticuerpos se expande, ¿no? En niveles de miles, ¿no? Y entonces, de hecho, se comparó
la respuesta que tenían las personas que ya tuvieron COVID-19 cuando se les ponía la primera dosis de la vacuna con las personas que nunca se habían infectado y que habían recibido las 2 dosis de la vacuna. Y de hecho, la respuesta inmune que se medía de las personas que ya habían tenido la enfermedad o que ya habían tenido que habían padecido una infección, habían tenido infección, al ponerle la primera dosis incluso era más alta, ¿no? Entonces, eso todavía se sigue determinando, por eso se sigue recomendando, ¿no? Que las personas sigan el esquema de 2 dosis, ¿no? Si la vacuna es de 2 dosis, se recomienda que, aunque ya hayan tenido COVID-19, porque todavía esto es preliminar, ¿no? No está totalmente comprobado, que sigan con el esquema de 2 dosis. Ok, muchas gracias, Rosalind, por esta aportación. Y ahora que mencionas el tema de cuando tenemos estos estudios estas dos vacunas que tenemos disponibles hoy en día, que es una sola dosis, ahora nos entra una pregunta adicional, que es el tema de cómo se establece a nivel global el esquema de vacunación. Es decir, cómo se seleccionan estos grupos vulnerables, el grupo etario. Entonces, porque tenemos diferentes posturas, desde una postura de Asia, que es, bueno, de un país de Asia, no voy a decir que es en general de la región de Asia, una postura asiática de un país en particular. Tenemos la postura de un ex miembro de la comunidad europea. Entonces, ¿nos podrías apoyar definiendo estas inquietudes que creo que son a todos los participantes nos queda como una inquietud en ese sentido? Claro, sí, voy a mostrar una imagen. Me dicen si la ven, por favor. ¿Sí la pueden ver ahí? Estamos observando tu pantalla. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Pues esta imagen, de hecho, como tal, las recomendaciones, no hay una recomendación como tal de la OMS, ¿no? La OMS hizo una recomendación, pero obviamente cada país tomó la decisión de cómo alocar los diferentes grupos, ¿no? Pero esta imagen me gusta porque esa es de la CDC, de hecho, ese es lo que la CDC recomendó a Estados Unidos, a la mayoría de los estados de Estados Unidos. Cada estado hizo diferente situación, pero lo que muestra esta imagen es, en esta gráfica se ve, obviamente, el volumen de dosis que están disponibles, ¿no? Y cómo, obviamente, al inicio de la vacunación, ese volumen era relativamente pequeño, ¿no? Esto va a ir aumentando conforme va pasando el tiempo. Entonces, en la fase 1, así se dividió, la fase 1 la dividió la CDC como fase 1, fase 2 y fase 3. En la fase 1, aquí es donde iba a estar el menor número de dosis disponible, ¿no? Iba a ser el número limitado, y aquí es donde se daba preferencia, por ejemplo, a personal de salud y a las personas que están en un mayor riesgo, ¿no? Incluidos las personas de la tercera edad, ¿no? Personas mayores de 65 años y otros trabajadores esenciales. Después, la fase 2 es cuando ya había un mayor número de dosis disponible, y ahí es cuando se vacuna al remanente de la fase 1, las personas de la fase 1 que no se pudieron vacunar, y lo que se llama poblaciones críticas. Las poblaciones críticas, de nuevo, es, por ejemplo, personas que son jóvenes, pero que tienen una enfermedad de riesgo para desarrollar una enfermedad grave de COVID-19, personas, por ejemplo, que están en las calles, personas de ciertas minorías, personas que trabajan en la educación, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es en esa fase 2. Y la población en general. Y luego, una parte de la población general. La fase 3, que es cuando ya se continúa la vacunación, ya se cambia, de hecho, a una estrategia de rutina. Ahí es cuando entraría ya la población general, ¿no? La mayor parte de la población general. Ahí es cuando ya hay una oferta mucho más grande, ¿no? Y entonces ya se puede vacunar a la mayoría de la población. Entonces, eso es lo que recomendaba el CDC, que se parece mucho al modelo que se ha estudiado, que de hecho la OMS también lo recomendaba, que de esta forma se puede realmente ya distribuir de una forma más equitativa, ¿no? De acuerdo a las necesidades y de acuerdo también al estudio económico, ¿no? En la fase 1, por ejemplo, ¿qué es lo que se enfocaba? Era en reducir, bueno, el riesgo para las personas que están en un grave riesgo. Ya la fase 2 es para
ayudar a aliviar la parte económica, social, ¿no? Empezar a abrir actividades, y ya la fase 3 como tal es terminar de abrir ciertas actividades y de tratar de regresar a esta normalidad prepandemia como la conocíamos. Muchas gracias. Sin duda es un trabajo con una gran inversión, y me refiero a la inversión de conocimientos y tiempo, porque también se debe de verificar el tema, como bien mencionabas, poblaciones críticas, quién debe de estar o quién no debe de estar o por qué deben de estar. O sea, creo que en estas situaciones, sobre todo, bueno, no en estas situaciones, pero en situaciones críticas se debe de tener una ruta bien trazada, y bueno, cada país se han alineado muchos a las recomendaciones que emiten otros países. Sin embargo, también hay que mencionar que cada país es autónomo en las decisiones que toma y puede seguir una ruta u otra ruta que la que ellos elijan. Pero prácticamente la mayoría de los países, Rosalina, corrígeme si estoy mal, todos han estado siguiendo, digamos que desde el grueso, el 80% ha seguido este esquema que tú presentas, ¿cierto? Totalmente, totalmente es el esquema que es más ético, ¿no? Es más equitativo, que se ha estudiado, como lo menciono, y bueno, este es en general del CDC. En Estados Unidos se siguió también el esquema, bueno, fue diferente, se dividió en fases, por ejemplo, esa fase que les presenté, fase 1, fase 2, se dividió en fase 1A, 1B, ¿no? Para introducir diferentes grupos, pero a grosso modo es en general cómo se debería de dividir. Muchas gracias, Rosalind, por este aporte. Voy a regresar al tema de estudios clínicos, y para eso voy a pedir el apoyo de Carol, que nos apoye con esta pregunta sobre, ella planteaba, cuando nosotros tenemos un estudio clínico es un estudio controlado. Cuando vamos a determinar la eficacia de un producto es un estudio controlado. Para que nosotros tengamos un estudio controlado necesitamos definir variables. En este tema de variables de seguridad y eficacia, ¿cómo es que se seleccionan estas variables primarias y secundarias? ¿Cuáles son las variables fundamentales que un estudio, un producto en desarrollo, tuvo al momento de ser introducido en una fase 2, una fase 3? ¿Nos podrías aportar un poco de tus conocimientos en este sentido de variables? ¿Cuáles son el tema de las primarias y las secundarias para estos productos en específico? Sí, mira, Iván, para no ahondar en tanto detalle de cómo se hacen los ensayos clínicos, creo, si me permites, poder orientar un poco a lo que sigue, porque ya hablé un poco de cuáles son las variables, que son la reactogenicidad y la inmunogenicidad, y la eficacia, y la cuarta, que es la seguridad, ¿ok? Claro que cuando se encuentra todo esto, entonces se pide una autorización a instancias regulatorias, en México COFEPRIS, en Estados Unidos la FDA, en Europa la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, y entonces el producto, si tiene bajo el esquema de autorización de uso de emergencia, que es que se da suficiente información para tomar una decisión de riesgo-beneficio y poder ayudar a la población a salir de esta emergencia, entonces es cómo se autoriza para uso de emergencia estos productos, que pueden ser métodos de diagnóstico, no nada más vacunas, también pueden ser medicamentos, ¿sí? Y en este caso estamos hablando de vacunas. Pero quiero hacer hincapié, por ejemplo, a el tema de hoy, que fue lo que sucedió con AstraZeneca, porque nos debe de dar confianza el que los países estén siguiendo la farmacovigilancia. ¿Qué es la farmacovigilancia? Es, digamos, la fase 4. O sea, ¿qué sucede cuando las vacunas son autorizadas para uso de emergencia y entonces se empiezan a aplicar en la población? Tenemos que llevar una farmacovigilancia rigurosa, no nada más de las vacunas, esto se hace de todos los productos, o sea, incluso pues se sigue monitoreando los efectos adversos pues desde la aspirina, ¿sí me explico? O sea, se sigue monitoreando cuáles son estos efectos. Entonces pienso que es importante platicar de esto, de la farmacovigilancia que se hace en este momento en que ya se está viendo la aplicación de la vacuna en millones de personas y ya no en miles en las partes clínicas 1, 2 y 3, sino en los millones, y entonces se va siguiendo a detalle todos estos efectos adversos raros donde tenemos que evaluar si existe un vínculo con la vacuna. El día de hoy la Agencia Regulatoria de Europa, la EMA,
salió claramente a decir que el beneficio de la vacuna de AstraZeneca era mayor que el riesgo de provocar estos coágulos y por ende pues se puede seguir con la vacunación. Pero el punto aquí es para no regresar a las fases clínicas y a seguir hablando de estas variables que se siguen de manera muy rigurosa, porque como decía el doctor Mauricio Rodríguez, todo este proceso es sumamente riguroso. Tuvimos vacunas rápidas, pero las tuvimos rápidas porque se engranaron todos los eslabones para provocar un contexto de colaboración para tenerlas rápido, pero todas las fases se hicieron a rigor científico, obviamente muy a pie de letra, lo que debe de pasar. Se midió la seguridad en primera instancia, después la reactogenicidad, la inmunogenicidad y finalmente la eficacia en fase 3. Ahora que ya estamos viendo 10, 12 vacunas autorizadas ya aplicándose a la población, ahora estamos en otra que es la farmacovigilancia. Y esta continúa y es el estar muy cerca de las personas que se van vacunando para que reporten si existen algunos efectos y poderlos ir integrando y ver si aumenta su incidencia en la población por la vacuna o no por la vacuna. Muchas gracias, Carol. Sí, es correcto esta parte del seguimiento de vacunas, de estas vacunas que ya tenemos en el mercado para las fases 4 y de darle, nosotros recordaremos que cuando tenemos un estudio clínico, pues tenemos un registro donde nos van diciendo los eventos adversos solicitados y tenemos que reportar los no solicitados. Es un tema de estudios clínicos, pero como bien indica Carol, ya en este momento que estamos hablando de la población real, cambia completamente esta postura, se implementa un programa de farmacovigilancia y prácticamente son las acciones que debe de seguir. El día de hoy, como bien indica Carol, bueno, la EMA tuvo un pronunciamiento a favor del tema de AstraZeneca y es importante porque veo algunas preguntas en el chat y dentro de la caja de preguntas y respuestas en donde indicaba que el riesgo, como tú bien lo mencionas, Carol, siempre se pondera. Para cualquier medicamento, hacías énfasis en un tema, bueno, mencionaste el tema desde la aspirina, entonces, claro, siempre hay un riesgo-beneficio y cuando el riesgo es menor que el beneficio se pondera esto y se continúa con el esquema de vacunación, que es lo que han hecho algunos países del mundo. Continuando con esta parte de ya las posturas de los estudios, un poco de la revisión del estudio de fase 4, voy a pedir al doctor Mauricio Mauricio, ¿nos podrías apoyar en el tema de indicarnos cómo se seleccionan estos intervalos para los esquemas de vacuna? Entonces, tú bien presentaste en esta tabla muy bien definida las fases del desarrollo de una vacuna o desarrollo de un producto. ¿Dónde se incorpora el saber cómo es que van estos intervalos o con base en qué es que se delimitan esos intervalos de vacunación? Sí, Iván. De hecho, hay pues como una parte teórica en la que se sabe más o menos cuál es la vida media de los anticuerpos, se sabe todo esto que describió Constantino y que hemos estado ya mencionando de la dinámica de la respuesta inmune. La mayoría dicen, ok, damos una primera dosis y entonces seguramente a los 28 días los anticuerpos van a empezar a bajar, es probable que ahí se salga ya de la zona de protección y entonces ahí damos un refuerzo para que se termine de fortalecer esa información hacia el interior de las células del sistema inmune y se mantenga ya de forma más duradera la producción de anticuerpos. Esto hay una parte teórica inicial. Después, en los estudios de preclínicos en animales, se puede ver en los modelos que se tienen establecidos cómo va haciendo esto. Y después, justamente en los de fase 1, es donde se ajusta la dosis, la cantidad, y en algunos momentos pues, se pueden evaluar diferentes intervalos entre las dosis. Después, se tiene que cerrar y definir este criterio para poder pasar a los estudios de fase 2 y fase 3. No le puedes estar moviendo en los estudios de fase 2 y fase 3 porque te puede pasar un poco lo que le pasó a Astra, que hizo una parte del estudio de fase 3 con una dosis baja y algunos participantes recibieron una dosis baja primero y luego una dosis alta y tuvieron ahí que hacer unos ajustes, pero después haces el estudio clínico
compruebas que funciona así como lo dijiste y así es como pides el registro. No puedes estarle haciendo cambios y el registro se le da específicamente a una indicación y a una forma de uso. Ya después, y es lo que está pasando ahorita, se pueden revisar todos los datos, el detalle de todos los datos desde lo preclínico hasta el fase 3, y entonces te das cuenta de, por ejemplo, de la ventana que tienes de libertad para decir, ok, la segunda dosis la puedo poner, en el caso de la de Pfizer, la puedo poner entre el día 21 y el día 42, porque ya revisamos la información y ya vimos que los participantes que se les puso la vacuna o en alguna etapa de los experimentos que se pusieron las vacunas hasta el día 42 seguía encontrándose la misma respuesta y estábamos teniendo los mismos resultados, ¿no? Entonces, ahí puedes ya ampliar tus condiciones de registro para que te den chance y estés dentro de la indicación, ¿no? Correcta. Igual con la vacuna de Astra, que me parece que la indicación es que puede ser entre 8 y 12 semanas la segunda dosis. Entonces, justamente esto se sustenta en los resultados de los estudios y se va haciendo. Ya después, con más estudios, seguramente iremos viendo cambios, y que no nos sorprenda. Si de pronto dicen, pues es que con una dosis es suficiente, ¿no? Como la Sputnik, que todo apunta a que vas a acabar siendo una sola dosis, por 1000 razones, pero que probablemente con una dosis logres sacar del riesgo. Lo que queremos es sacar del riesgo de que te dé COVID y te mueras. Eso es lo que queremos ahorita con las vacunas, ¿no? Entonces, se puede ir logrando. Un ejemplo simplemente para cerrar esta parte, la vacuna de papiloma. La vacuna de papiloma, el esquema inicial que investigaron los desarrolladores fue un esquema de 3 dosis. Y hasta que están las 3 dosis decían que está la protección. Y ya después el seguimiento a largo plazo de las participantes de aquellos estudios vieron que las que se quedaron con 2 dosis siguen estando protegidas. Incluso uno de los estudios clínicos muy grandes que hicieron en Costa Rica vieron que con una dosis era suficiente para sacar de la zona de riesgo a las niñas que habían vacunado durante varios años y que seguía siendo efectivo. Entonces, me parece que estamos ahorita con una parte bien definida, pero lo que sigue va a ser dinámico, hay que estar pendientes y pues siempre fijarnos en que se haga con el sustento científico que respalde las decisiones, ¿no? Perfecto, me encantó el ejemplo que tomaste de la vacuna, de esta vacuna, porque saltamos de una tetravalente a una nonavalente, entonces prácticamente Sí. es un ejemplo, uno de los clásicos ejemplos donde se sigue avanzando durante una base que ya se tenía desarrollada y sigue incrementando este tema de base. Pues Sí, bueno, que yo voy a... Perdón, y que no nos asombre que de pronto un día digan, pues con una dosis de la vacuna de papiloma, ya con eso, para también optimizar y para que el chiste es sacar de la zona de riesgo, ¿no? Esa es la finalidad de las vacunas en varias etapas. Que justamente, Mauricio, no sé si compartes eso conmigo, que en este punto es donde estamos hoy en día. Si bien ya tenemos información de eficacia, todavía no tenemos el tema bien definido para la parte de efectividad y probablemente se pueda reducir este esquema de dosificación o pueda haber algunos cambios en un futuro. Así es. Sí, y qué es lo que decíamos, se está evaluando todo eso, o sea, una sola dosis. No hubo un gran debate en el Reino Unido. Sí, a ver, mejor le ponemos una sola dosis a más gente en vez de, pues, 2 dosis te reduce la mitad de las personas a las que vas a vacunar, ¿no? Entonces, todas estas, pues, son cosas que se tienen que discutir en grupos de expertos y que pueden ocurrir, no son, digamos, no son ocurrencias ni improvisaciones ni nada, ¿no? Son medidas que se están tomando porque estamos en una emergencia. Sí, sí, completamente de acuerdo. Son decisiones basadas en fundamento científico y sobre todo en la evidencia que se cuenta. Creo que eso es algo muy importante para el tema de vacunas, que es de donde contamos con toda esta información. Pero bueno, voy a dar cierre con este tema de preguntas y respuestas con Alejandro. Alejandro, tú mencionaste al inicio el tema de la secuenciación. Entonces, me gustaría que cerrase este tema con la vigilancia genómica.
Pero antes de cerrar con este tema de vigilancia genómica, creo que una de las grandes inquietudes que a la gente le despierta es un concepto entre variante, mutación y cepa. Entonces, porque a veces ya lo hemos visto con el tema de influenza, hemos visto que hay un cambio de cepa, ergo una reformulación. Cuando se hace esta reformulación es por temporada, entonces hay una cepa y esto se define con base científica. Entonces, pero en este caso que estamos enfrentándonos a este virus, nos puedes dar esta claridad sobre todo el tema de variante y cepa, porque hay algunas veces que los medios lo han utilizado como un término intercambiable, cuando si nos damos a un rigor científico, este término no es intercambiable. Claro, mira, todos los virus y en general todos los organismos que contienen información genética mutan, ¿no? Y la mutación es la fuente de la variabilidad y lo que permite desarrollar ventajas cuando sobre todo hay una presión de selección. Por ejemplo, este virus se sabía que no tiene una tasa de mutación muy alta, en parte porque tiene una polimerasa que corrige errores. Pero sin embargo, cuando a cualquier organismo se le somete a una presión de selección, pues va a generar cambios, se van a generar cambios que se seleccionan si ofrecen una ventaja, ¿no? Esto quiere decir escapar al sistema inmune o reproducirse más rápido o replicarse más rápido en el caso del virus. Y finalmente, esto es lo que se ha visto, ¿no? O sea, durante todo el desarrollo de la pandemia, el virus ha ido, pues bueno, infectando un gran número de personas y en estas infecciones cada persona genera pues una presión diferente, pues porque quiere eliminar al virus y esto es una carrera armamentista y el virus trata de escapar o trata de no ser eliminado. Y esto lo logra pues generando variabilidad y esta variabilidad pues eventualmente puede ganarle al sistema inmune y sobrevivir, ¿no? Y pues finalmente en el último de los casos pues cuando logra seguir transmitiéndose y reproduciéndose es cuando vemos más cambios. Muchos de estos cambios a veces no tienen una significancia o ninguna ventaja. Cuando llegan a tener alguna ventaja o algún cambio en el comportamiento de la infección o de las características que se llama el fenotipo del virus, entonces ya se le puede considerar una variante y esta variante, pues bueno, es el acumulado de una o varias mutaciones y finalmente ya cambia un comportamiento o le da cierta ventaja. Ya cuando esta ventaja o esta variante, pues bueno, pues se la ha determinado ahora como dos tipos de clasificaciones en cuanto a las variantes. Hay variantes de interés, esto quiere decir que hay algún tipo de asociación con las mutaciones que aparecen y un cambio en el fenotipo o en el comportamiento de la infección. Y eso pues se vuelve una variante de interés. Cuando ya hay evidencia sólida de que sobre todo estas variantes pudieran estarle dando una ventaja que le permiten escapar del sistema inmune o incluso aumentar la severidad de la enfermedad, entonces ya se le llama una variante de preocupación o una variante ya de cuidado. Y ya una vez que tenemos todas las evidencias sólidas de que esta variante definitivamente escapa al sistema inmune, incluso a la respuesta inmune que está generando una vacuna, es cuando ya podemos hablar de cepa. Entonces, por ejemplo, en el caso de influenza, el dicho popular de que nunca te enfermas de la misma gripa, más o menos es cierto, y es por eso, por ejemplo, cuando se hacen las vacunas de influenza, que algunas, por ejemplo, creo que la que estuvo circulando el año pasado para nosotros fue una vacuna, creo que de Sanofi, una tetravalente, o sea, que son cepas de influenza que están inactivadas o atenuadas, y finalmente esto pues nos genera una respuesta inmune que nos protegería contra las cepas o los virus que están circulando de manera importante en el mundo. Pero finalmente el virus de la influenza muta mucho, ¿no? Y la mutación pues finalmente le da capacidad de generar variabilidad que le permite escapar al sistema inmune y esto ya se sabe mucho en influenza, pero por ejemplo para SARS-CoV-2, ¿no? SARS-CoV-2 están apareciendo estas variantes de interés que eventualmente se acumula evidencia para ver si es una variante de preocupación o no, como cuando escapa al sistema inmune y en particular al de las vacunas. Y hasta ahorita, hasta donde yo sé, no ha habido una postura firme en cuanto a decir si ya tenemos una cepa o no, creo que no. Pero a final de cuentas esa es la gran diferencia, ¿no? Y bueno,
La vigilancia genómica, a final de cuentas, lo que permite es que no, o sea, nos permite evaluar al virus a nivel de su información genética y buscar estas variantes. Entonces, si bien las pruebas de positivo o negativo, por ejemplo, con PCRs o qPCRs, nos dice que alguien está enfermo o no, el que esté enfermo no sabemos si tiene una variante en particular o no. Y finalmente, ¿por qué tiene cuidado? Porque finalmente, si ninguna variante confiriera alguna ventaja, pues tendríamos distribuidas mutaciones por toda la población sin ningún efecto claro. Pero cuando una variante empieza a ofrecer ventajas, como una mayor transmisión o transmisibilidad, entonces vamos a ver que está predominando en toda la población, toda la gente se está infectando de este tipo de variantes o que contienen una mutación. El primer caso, la primera variante que se vio que se estaba reproduciendo más rápido o que estaba distribuyéndose en toda la población, fue un cambio en la posición 618 de la proteína del spike. Y esto pues, ya después en pruebas con ratones y en pruebas con fibroblastos humanos, fibroblastos pulmonares humanos, se vio que sí el virus se está reproduciendo más rápido. Entonces, esto ya era una evidencia sólida, más el comportamiento que se había visto, que de repente dices, bueno, esta ya no es la variante que salió de Wuhan. Esto es una nueva variante que acumuló esta mutación en particular, más otras, pero que se está observando en todos los linajes, que este es el otro término que van a escuchar. Los linajes son estos diferentes virus que ya están formando diferentes familias, porque pues, las mutaciones las separan, ¿no? Son estos cambios en el código genético del virus que están diferenciándolas, ¿no? Y todo esto lo sabemos porque constantemente, si se secuencian muestras de las personas que se están infectando a través del tiempo que está durando la pandemia, estamos viendo que aparecen estas mutaciones. En México se acaba de iniciar un programa de vigilancia genómica en el cual participo, y la idea es estar monitoreando al menos 1000 genomas de muestras que están distribuidas en todo el país, y nosotros estamos reportando estos resultados al INDRE para que haga la evaluación, ¿no? Entonces, muchos de ustedes ya vieron que el INDRE ya reportó que hay una variante que está predominando más en el país. Esta se ha vuelto una variante de interés. Todavía no hay ninguna evidencia que nos haga pensar que hay algún peligro en particular, pero sí hay que vigilarla, porque finalmente lo que estamos viendo es que al parecer se está acercando a un porcentaje muy alto su aparición en la población. Entonces puede ser que entre 7 u 8 de cada 10 muestras está presentando estas mutaciones en particular, que ya es un linaje que se había observado y que se había observado en gran frecuencia en Estados Unidos. Es muy posible que haya entrado por ahí esa variante, haya encontrado un nicho donde se está reproduciendo muy rápido aquí en México, al no haber una vacunación o al no haber protección, pues a final de cuentas se están infectando las personas que son susceptibles. Y pues bueno, esto es un poco de la vigilancia genómica, se logra solamente pues muestreando a toda la población en el país o una muestra muy significativa, pero no solamente para saber si tiene o no la enfermedad, sino para saber del virus que lo está infectando, qué tipo de mutaciones tiene, si están cambiando con respecto al tiempo, y finalmente si tienen una asociación con un cambio en la infección o en la capacidad de transmisión o de escapar al sistema inmune del virus. Muchísimas gracias. Este es un tema súper importante y es interesante que en México estén aplicando esas medidas para saber este seguimiento que podemos llegar a tener. Voy a lanzar la última encuesta del día de hoy, enfocada en el tema de el cierre. O sea, recordemos que abrimos con esta pregunta en el sentido de si ha cambiado la percepción después de haber escuchado este tema de vacunación. Y en lo que concluye con la encuesta, no me gustaría dejar unos comentarios que tenemos aquí en el chat, porque creo que no estuvieron dentro del tema de preguntas. Entonces, voy a leer algunas solamente. Y creo que es un tema muy particular en cuál es la vacuna más recomendable y efectiva. Creo que el tema de los panelistas han definido bien que no es un tema no existe un tema de productos mejores que otros, sino que la efectividad o el punto que están midiendo es el adecuado para cumplir esta primera etapa. No sé si alguien quiera adicionar algo más para esta pregunta. La mejor vacuna es la que está disponible. Pónganse la calle. La siguiente es lo que está aprobado por la COFEPRIS y que ya hay, bueno, esta parte
Si puedo agregar nada más a lo que dijo el doctor Constantino, que estoy de acuerdo, la Adelante, mejor Carol. vacuna, perdón, la mejor vacuna es la que puedas aplicarte. También cuando les toque, sí aplíquensela. O sea, hay un orden y es lo que hablaba Roselín, ¿no? Pero sí es importante seguir este orden porque obviamente todavía no tenemos infinito número de vacunas, pero absolutamente sin dudarlo. O sea, lo decía también el doctor Mauricio, no es como ir al súper y ver las marcas de leche y poder escoger. Muy importante ese mensaje. Es correcto. Otra pregunta que tenemos es, ¿hay posibilidad de recibir alguna de las vacunas y no generar respuesta inmune? Doctor Constantino, si nos puedes apoyar con esta. Todas las vacunas generan respuesta inmune. La pregunta en realidad sería si esta te alcanzaría para protegerte. Entonces, por eso es importante que todos nos pongamos la vacuna, porque se va generando inmunidad de grupo. Algunos serán mejores respondedores que otros. Todos somos diferentes. Algunas personas responden más, otras un poquito menos, pero si entre todos nos vacunamos, se genera una inmunidad que le llaman de grupo, en donde el virus no entra porque tu vecino está bien protegido, entonces no te contagia. Mientras más haya protegidos, si tú no respondiste por alguna razón biológica, etcétera, de enfermedad que no sabías, pues quedas protegido. Entonces, pero todas inducen respuesta inmune, en unos más, en otros menos. Muchas gracias. Otra pregunta, y ya no vamos a robar más tiempo de los miembros de los participantes ni de los panelistas, pero es vital esta. ¿Estas vacunas hacen modificaciones genéticas? Creo que esta parte, doctor Mauricio, si nos puedes apoyar con, ¿hacen modificaciones genéticas? Creo que es un tema que, uno de los mitos que se tienen con este tipo de productos. Hay una inquietud, porque, no sé, por ahí alguien hizo un video como que diciendo que eran terapia génica o alguna cosa así, que está absolutamente fuera de proporción. Lo que se inyecta en el caso de las vacunas de RNA mensajero es justamente el mensaje que codifica un fragmento de la proteína del virus. En cuanto entra a la célula, en el citosol, ahí empieza la traducción, se produce la proteína, pero inmediatamente se degrada el RNA. El RNA mensajero no se mete al núcleo, no, el RNA es, no sé, que me corrija Alejandro, pues es la molécula más inestable de la célula. Entonces, entra, inmediatamente se hace un pedacito de proteína y ya eso es lo que se va a procesar para que se haga la respuesta inmune, pero se degrada inmediatamente y no hay mayor problema. No hay ningún otro elemento que permitiera que se metiera al núcleo, que se fuera a buscar alguna zona en el genoma y se recombine. No, hombre, para todo eso se necesitan otras estrategias que no están muy lejos de esto, ¿no? Creo que Carol tiene algo más que agregar. Carol, adelante. Sí, Mauricio, gracias. Quiero agregar algo que con esta explicación algunas personas se quedan más tranquilas y es lo siguiente. El DNA, el ADN, que es donde guardamos todo nuestro material genético, es en sí, pues sí, es un material genético. El RNA también es un tipo de material genético. Entonces, hablar de combinarlos es como, por ejemplo, hablar de que el agua, que es un líquido, y el aceite, que es un líquido, se mezclan. El agua y el aceite no se mezclan. Todos sabemos que el agua y el aceite no se mezclan, aunque son los dos líquidos. Es una comparación un poco burda, pero quizás para entender que no porque el DNA sea material genético y el RNA sea material genético se van a fusionar, ¿sí? Es una comparación quizás muy simplista, pero quizás deja claro que no porque hablemos de que estamos inyectando RNA mensajero es porque va a ir al DNA, ¿no? Además están en espacios distintos, como dice Mauricio, el DNA está guardado en nuestra bóveda, que es el núcleo, y en cambio el RNA está en el citoplasma, y además es muy lábil, se deshace inmediatamente, ¿no? Es muy frágil. Por eso también Pfizer se guardaba a menos 70 grados, ¿no? Entonces, pero con esta comparación de líquidos, no porque sean material genético, tenemos que, es lo mismo, ¿no? Es correcto, Carol, muy buena definición para este problema que la mayoría de la gente suele tener. Tenemos dos manos levantadas en la audiencia, entonces... Me parece que Constantino quería complementar algo también. Perdón, Constantino, es que te estoy tapando con la encuesta. No te preocupes. Sí, además, las células tienen sus propios sistemas de protección que se le ha estado llamando inmunidad intrínseca. Entonces, hay una serie de moléculas que el material genético que viene de fuera lo destruye rápidamente. Entonces,
nosotros hace más de 25 años empezamos a trabajar con vacunas de DNA y no lográbamos una buena respuesta y no podíamos transfectar muy bien, no se inducía mucho el antígeno. Entonces, estuve en los 90s en Suiza y ahí conocí a Ugur, el que desarrolló la vacuna de Pfizer, de BioNTech, y él me decía, estoy trabajando con RNA, digo, eso jamás va a funcionar, mano. O sea, metes el RNA y se destruye completamente. Y bueno, ahora me cayó la boca completamente, estoy súper sorprendido que se haya podido proteger lo suficiente para llevar el mensaje, pero hacíamos experimentos y experimentos y no lográbamos hacer este efecto. Entonces, y es que no conocíamos la gran cantidad de mecanismos de regulación para el material genético y muchas de las proteínas que participan en cuidar cuando se está replicando el material genético propio, sirve también para, si viene otro material de alguna bacteria o de otros virus, destruirlo. Entonces es otro mecanismo importante de control. Es cuanto. Muchas gracias. Mauricio, veo tu mano levantada. ¿Quieres comentar algo Sí, adicional? creo que va muy de la mano de lo que acaba de decir Constantino. También hay una idea de que las vacunas de RNA mensajero no se habían probado en humanos, ¿no? Eso es algo como, híjole, pues vamos, llevaban 20 años estudiando estas plataformas para cáncer de próstata, por ejemplo, y otros cánceres, y sí se habían probado en humanos. Sí se habían hecho desde estudios preclínicos, sí se habían hecho estudios clínicos fase 1, sí se habían empezado a hacer estudios clínicos de fase 2, o sea, tampoco es de que sacaron del congelador unas muestras y empezaron a hacerlo, o sea, lo que permitió los avances tan rápido fue que ahí estaban listas estas metodologías, pero con una información de fondo que fue lo que facilitó que se hiciera. Entonces, sí se han probado en humanos para otras estrategias, se terminaron de probar más en humanos para COVID y demostraron que son seguras, que son efectivas, y la inquietud de que si a largo plazo algunas secuelas, las vacunas no dan daños a largo plazo, las vacunas a lo mucho a los 50 días es cuando se puede ver el largo plazo, ¿no? Adelante, Alejandro, por favor. Sí, para redondear esto, un poco lo que dice Mauricio. Una de las cosas son las secuelas a largo plazo. O sea, por ejemplo, en este caso, la enfermedad de COVID. Mira, hay un gran porcentaje finalmente en esta enfermedad de COVID, o sea, hay un gran porcentaje de asintomáticos. Al que alguien haya estado infectado y no haya presentado síntomas, que puede ser entre un 20 y 30% de los infectados, no quiere decir que les vaya a ir bien, o sea, posteriormente. O sea, se ha visto, por ejemplo, que hay una serie de síntomas o de daños a ciertos tejidos que pasan, que son silenciosos, ¿no? Y bueno, entonces, una de las cosas que logran las vacunas es justo disminuir estos daños colaterales a largo plazo, ¿no? Y además de de las desgracias que estamos viviendo, que son las muertes por COVID, aquellas personas que quedan muy incapacitadas por los daños a pulmones o a otros tejidos, pues finalmente hay una gran población que va a tener algunos pequeños daños que puede ser de estos síntomas post-COVID, pueden ser desde dolor de cabeza, ardores en la piel, o sea, hay una gran cantidad de síntomas que si no llegan a ser inhabilitantes bajan mucho la calidad de vida y esto a lo largo de los años vamos a ver cuáles van a ser los efectos, pero entonces las vacunas también van a ayudar a disminuir todos esos síntomas, ¿no? Y eso es algo importante a considerar. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir este tema voy a finalizar la encuesta y voy a compartir los resultados. Sobre todo un punto importante creo que era el de poder tener este cambio de percepción en el tema de vacunación, poder resolver las inquietudes que la audiencia tuviese. Y el punto es que estos productos, recordemos, bueno, las vacunas, como bien mencionaban los panelistas, todavía existe este tema de transmisibilidad y es un punto que se está estudiando, pero debemos de continuar con las medidas que se han implementado para la propagación de este virus. Entonces, voy a concluir con comentarios por cada uno de ustedes. Si gustan compartir un comentario para el cierre de esta mesa. Comenzaré por el doctor Constantino. Las vacunas protegen y se ha visto
a lo largo de la historia de la humanidad lo importante que son. De hecho, lo podemos ver, vivimos más. Alguna gente dice, no, es que antes vivíamos, no, no es cierto. Ahora vivimos más gracias a que estamos más sanos, ¿sí? Y siempre en muchas de mis pláticas pongo una diapositiva con una niña con viruela, que ninguno de ustedes les tocó verlo, ¿sí? Entonces, y eso ha sido gracias a las vacunas. Y ninguno de ustedes tuvo compañeros con polio. Y si empiezan a preguntarles a sus papás y a sus abuelos de qué se morían sus amiguitos de niños, y van a hablar, ¿no? Y yo lo veo desde mi familia. Mi madre fue la primera de 5 que se logró, y por enfermedades infecciosas. Esos escenarios ya no los tenemos gracias a la higiene, a las vacunas, a los antibióticos. Entonces, se nos va olvidando y les hemos ido perdiendo el miedo porque ya no vemos a la gente. O sea, antes veías una persona con puntos en la cara y salías a un lado, y era común, y los niños se morían de eso, ¿sí? Era terror. Y en el momento que empezaron las vacunas, la gente hacía filas para ponerse las vacunas porque le tenían mucho miedo a la enfermedad, como la polio, por ejemplo. Y ya se nos olvidó. Y en la polio, ven, busquen en internet, la gente tenía que vivir en unos pulmones de hierro. Todavía hay 2 personas vivas que han permanecido desde los 5 años adentro de ese pulmón de hierro. Pues ya se nos olvidó, y entonces ahora cualquier persona, por decirlo de manera más decente, escribe 5 minutos en internet, y ustedes ya vieron el esfuerzo. Aquí se habló de todo lo que se requiere para generar una vacuna y todas las pruebas. Entonces, creo que es importante considerarlo. Hay que vacunarse, y ayudemos a terminar esta pandemia tomando esa responsabilidad. Es cuanto. Muchas gracias. Carol, tus comentarios finales, por favor. Claro que sí. Bueno, agradecer mucho la invitación, saludar a mis copanelistas, pero aquí un mensaje, porque estamos hablando de prevención, aquí un mensaje de prevención más allá, porque si bien necesitamos vacunarnos todos paulatinamente cuando nos vaya tocando y con la que nos toque, mientras tenemos que seguir cuidándonos. Mira, el mejor ejemplo, traigo mi cubrebocas porque estoy en un lugar con más personas, y eso es lo que tenemos que hacer. Finalmente viene ahorita una prueba muy importante para México, que es la Semana Santa, la próxima semana. Hacer una invitación a quienes están con nosotros escuchándonos a que sigan cuidándonos. Estamos cansados todos, ustedes, nosotros, todos estamos cansados, pero requerimos paciencia, porque esto sí va a terminar, pero requerimos que nosotros mismos dejemos de propagar el virus. Finalmente el virus no tiene patas, no tiene alas, no camina solo. Somos con el comportamiento nosotros quienes lo transmitimos, quienes lo propagamos. Entonces, bueno, pues ahora que viene esta semana tan importante, cuidarnos aún más. Queremos seguir viendo la gráfica a la baja, estos casos disminuyendo, y también para que las variantes no nos vayan ganando, sigamos pudiendo vacunar y podamos empezar a ver el fin de la pandemia. Y finalmente hacer pues un aplauso a la ciencia, que ha sido como la lumbrera en esta oscuridad de este último año tan difícil, tan complejo y de tanta incertidumbre, donde nuestra luz ha sido la ciencia y nos ha guiado y nos ha enseñado que sí se puede. Y tenemos vacunas que son seguras y que son eficaces y serán también efectivas. Lo veremos poco a poco, y con ello vamos a poder regresar a la normalidad. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, Carol. Doctor Alejandro, por favor, ¿puedes compartir tus conclusiones? Claro que sí. También un poco lo que estaba contestando de preguntas aquí en el chat, ¿no? O sea, ¿cuáles son las lecciones que hemos aprendido? Pues bueno, hace 5 o 10 años ya había estudios en coronavirus de otras especies, por ejemplo, en murciélagos, donde pues se veía ya el riesgo de que pudieran brincar estos patógenos hacia los humanos. Y vamos a estar en esos riesgos durante toda la existencia del ser humano, sobre todo esto que se le llaman zoonosis, que son patógenos que normalmente se encuentran en animales y que brincan al hombre, pues finalmente van a siempre ser un peligro para la humanidad, ¿no? Entonces, lo mejor es invertir en ciencia, invertir en tecnología como pueden ser las vacunas. También ahorita los países que más rápido van a salir del problema son los que tienen desarrollo de vacunas, porque van a tener la disponibilidad. Y eso es algo que esperemos que, por ejemplo, hay 6 proyectos de vacunas aquí en México,
han recibido menos de 100 millones de pesos entre las 4 o 6 desarrollos de vacunas. Esos proyectos han tenido menos de 100 millones de pesos, mientras que los que ahorita están ya disponibles a nivel comercial en el mundo, como Pfizer, Moderna, etcétera, han recibido $1 billón. La diferencia es abismal. Ahora, justo yo siempre he pensado que en México existe la capacidad de las personas, de los científicos, pero siempre batallamos por recursos, ¿no? Entonces sí hago un llamado también a la comunidad para que no se olviden justo de la importancia de la ciencia. Confíen en la ciencia porque finalmente somos rigurosos, los científicos, y siempre somos perfectibles, ¿no? No somos dogmáticos ni nos basamos en ideologías. Entonces, yo creo que la pandemia pues, nos va a dejar este aprendizaje en el cual sabemos que como país tenemos que invertir en ciencia y en tecnología y finalmente estar preparados para lo que pueda ser una posible, zoonosis que pueda crear otra pandemia en un futuro. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, concluimos con el doctor Mauricio. Por favor, Mauricio, te escuchamos. Sí, muchísimas gracias de nuevo por convocarnos, por la invitación. Aplaudo a los colegas panelistas. Creo que pues todos han puesto muy en claro las ideas y los argumentos. A mí me gustaría pues hacer eco de lo que dijo Carol, de pues las vacunas son una más de las intervenciones contra COVID, ¿no? No son la mejor, no son la única, no pueden solas. No hay que tener esa fantasía de la bala mágica y de la solución que nos vaya a sacar de esto. Definitivamente las vamos a ir utilizando poco a poco durante todo este año. Hay que verlo con paciencia y mientras tanto, pues tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir aplicando las medidas que ya conocemos, que nos ha ayudado la ciencia a definirlas. Tenemos que identificar a los enfermos, tenemos que evitar contagios y tenemos que prevenir complicaciones. Solo así vamos a poder salir de esto y lo podemos hacer juntos. Y pues con foros como este vamos a ayudar a diseminar esta información que sí sirve y a vacunar con información para que pues entre todos podamos seguir construyendo esta respuesta y estemos mejor preparados para la próxima. Muchísimas gracias, Iván, y a todos los organizadores por invitarnos. Pues muchas gracias. Entonces, como conclusiones, creo que ya han hecho énfasis en varias cosas. Sin embargo, voy a hacer hincapié nuevamente en el tema de la prevención. Creo que es un tema que no debemos dejar de un lado porque es un tema primordial. Y agradecer sobre todo al laboratorio organizante y al comité organizador por habernos permitido el estar el día de hoy compartiendo con ustedes, sobre todo con los expertos que se encuentran dentro del panel, porque lo más importante es comunicar y divulgar la información de manera sencilla para que sea entendible para todos. Con esto podemos tomar decisiones informadas y podemos, como bien hemos mencionado, prevenir y actuar para una mejor salud pública. Que tengan excelente noche todos ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches.